Bendiciones. Hoy le damos la bienvenida a nuestro equipo de podcast a Stephanie Osorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, capítulo 104. El tema de hoy sé que nos cuenta una historia que nos va a resultar bastante familiar. Lleva como título ¿Cómo evitar el error del Titanic? James Cameron, productor de la película Titanic, dice que el Titanic es una metáfora sobre la vida. Todos vamos dentro del Titanic. Cuando el Titanic zarpó en 1912 fue declarado como inhundible, es decir, que no se podía hundir, porque se construyó usando una nueva tecnología. El casco del barco estaba dividido en 16 compartimentos estancos. Bueno, compartimentos estancos es una zona del barco que puede estar separada por compuertas para que el agua no pase de un lado a otro. Así, si una de estas secciones se llega a inundar, no afecta a las otras porque están aisladas. En el caso del Titanic, hasta un número de 4 compartimentos podrían dañarse o incluso inundarse y aún así el barco seguiría flotando. Trágicamente, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la madrugada, perdiendo en él la vida 1.513 personas. En aquella época se pensó que 5 de sus compartimentos estancos se habían roto en la colisión con el iceberg, pero cuando se encontraron los restos del Titanic el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del mar, no aparecieron signos del gran impacto que previamente se pensaba había sido lo que había partido el casco del barco. Lo que se descubrió es que el daño de un compartimento fue lo que afectó el resto. Mucha gente comete el error del Titanic. Piensan que pueden dividir sus vidas en diferentes áreas o compartimentos y que lo que hacen en una de ellas no afectará al resto. Pero como Rick Warren, de quien he tomado este ejemplo, dice, una vida de integridad es aquella que no está dividida en compartimentos. David oró por integridad de corazón en el Salmo 86:11. Lideró al pueblo con íntegro corazón, Salmo 78:72. Fundamentalmente, Jesús fue un hombre íntegro y versículos que nos hablan de la integridad de Jesús están en Mateo 22:16, Marcos 12:14. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos evitar tú y yo el error del Titanic y llevar una vida de integridad? Proverbios 9 del 13 al 18, versión La Biblia de las Américas. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada, y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Si queremos llevar una vida de integridad, vamos a mirar 3 aspectos fundamentales que nos van a permitir lograr este propósito. El primero de ellos es arranca la raíz de pecado secreto. Esto no es fácil, porque no es fácil llevar una vida íntegra en las relaciones. Las tentaciones abundan y son fuertes y persistentes. La mujer necia es escandalosa y llama. Vengan conmigo. Ella dice, las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero esto es un engaño total. ¿Por qué habría de comer la comida a escondidas para que esté deliciosa? De hecho, la infidelidad lleva a la muerte del espíritu. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. El apóstol Pablo escribe que si fijas tu mente en lo que tu naturaleza pecaminosa desea, esto te llevará a la muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos
capítulo 8, versículo 6. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu a renovar mi mente para llevar una vida de integridad. Arranca de raíz el pecado secreto de mi corazón para vivir una vida auténtica y fiel. Encontramos también en Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 18, la siguiente historia. Decían también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos y la ley. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Segundo punto: ordena tu actitud hacia el dinero. Vemos en este pasaje cómo había un mayordomo y cómo administró el dinero, cómo administró los recursos. Y de eso precisamente nos habla este segundo punto. Debemos ordenar nuestra actitud hacia el dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún otro tema, incluyendo la oración y el cielo. 12 de sus 38 parábolas tratan del dinero o las posesiones, como explica Billy Graham. Si una persona pone en orden su actitud respecto al dinero, esto le ayudará a enderezar casi todas las demás áreas de su vida. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo obtener la visión adecuada del dinero. Empieza con una parábola más bien extraña sobre un administrador deshonesto, el cual es elogiado por su astucia. Con respecto a nuestra actitud hacia el dinero, necesitamos tener presente lo siguiente: el dinero es una herramienta. La gente de este mundo suele ser más sensible, cuidadosa, prudente y sabia que la gente de Dios
a la hora de entender que el dinero es una herramienta. El administrador deshonesto es elogiado por su astucia a la hora de ver esto. La realidad es que el dinero puede ser una herramienta para el beneficio eterno. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús enseñó las maravillas de estar con Él por toda la eternidad. En las parábolas del gran banquete y el hijo pródigo. Así que nos recuerda que el uso del dinero en la tierra puede tener consecuencias eternas. Una de las preocupaciones principales de Jesús era ver predicada la buena nueva del reino de Dios. Tu dinero puede ser usado para hacer que llegue el reinado y el imperio de Dios a la vida de la gente con consecuencias eternas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta con referencia a nuestra actitud hacia el dinero es saber que el dinero es una prueba. Jesús no elogia al administrador deshonesto por su falta de honestidad. De hecho, es lo contrario, pues dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sé un administrador honesto y digno de confianza de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo tu dinero. Cuanto más digno de confianza eres con el dinero, más te dará Dios las verdaderas riquezas. El dinero puede convertirse en una prueba si somos deshonestos en la administración. Otro aspecto que necesitamos tener en cuenta con referencia a nuestra actitud hacia el dinero es que el dinero es una amenaza. Jesús dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero ha de ser usado, pero no ha de ser amado. No ames al dinero y uses a la gente. Ama a la gente y usa el dinero. La amenaza es que el amor por el dinero lleve a odiar a Dios. Los fariseos amaban el dinero. En palabras del Mesías, estaban obsesionados por el dinero y desdeñaban a Jesús. En otras palabras, trátalo con indiferencia, dándolo con generosidad y centrando tu amor no en el dinero, sino en Dios, quien conoce sus corazones. Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que me has confiado, a ser honesto y digno de confianza. Ayúdame a romper con toda atadura de amor por el dinero. Forma en mí un corazón dadivoso y ayúdame a centrar mis pensamientos, no en el dinero, sino en ti. Para abordar nuestro tercer punto de cómo llevar una vida íntegra, vamos a estudiar la palabra en Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 1 al 22. Dice: si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas, fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia a las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de la manada una novilla que no haya trabajado y que no haya llevado yugo, y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla en un valle de aguas perennes, el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la novilla allí en el valle. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir el nombre del Señor. Y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana, al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la novilla, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y responderán y dirán:
Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no imputes la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre les será perdonada. Así limpiarás la culpa de sangre inocente en medio de ti cuando hagas lo que es recto a los ojos del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás, porque la has humillado. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Un poco difícil sería seguir estas reglas. Bueno, ahora continuamos con Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 1 al 30. Aquí el Señor continúa dando una serie de leyes y normas que debía seguir el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1: no verás extraviado al buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano, y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. Así harás con su asno, y asimismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida de tu hermano, y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos. Sin falta le ayudarás a levantarlos. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en una tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa, si alguno se cayera de ella. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. No vestirás ropa de material mezclado, de lana y lino. Te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubras. Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo: tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y la llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta. Y el padre de la joven dirá a los ancianos: di mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció, y he aquí, él le atribuye actos vergonzosos, diciendo: no encontré virgen a tu hija.
pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija. Y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le perdonarán, y le pondrán una multa de 100 siclos de plata, que darán al padre de la joven, porque difamó públicamente a una virgen de Israel. Y ella seguirá siendo su mujer. No podrá despedirla. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Si hay una joven virgen que está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que muera. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida, y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acueste con ella. No harás nada a la joven, no hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Cuando él la encontró en el campo, la joven comprometida dio voces, pero no había nadie que la salvara. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra la vestidura de su padre. Bueno, vemos esta serie de leyes morales que el Señor estaba entregando a su pueblo y pues a la luz de nuestros días son leyes que resultan bastante difíciles de cumplir. Por eso, el tercer punto de cómo llevar una vida de integridad es recibe la promesa del Espíritu. Muchas de aquellas leyes tenían un propósito limitado en el tiempo. Por ejemplo, las leyes acerca de la comida eran simbólicas, educaron al pueblo de Dios en la búsqueda de la pureza. Otras son sorprendentemente avanzadas para los estándares de aquella época. Por ejemplo, se dan límites a cómo debe ser tratada una mujer cautiva y no debe ser deshonrada ni humillada. Esto es muy importante porque pues en esos tiempos las mujeres eran invisibilizadas, eran muy maltratadas y Dios muestra cómo es un Dios misericordioso que siempre ha tenido en cuenta y cuidado a las mujeres. Tiene que haber honor en las relaciones sexuales. A Dios le preocupa que no caigamos en el sexo prematrimonial. La promiscuidad en el capítulo 22-21, el adulterio en el versículo 22, la violación en los versículos 25 al 27, el incesto en el versículo 30. Como vemos en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el mismo Jesús habló fuertemente sobre la necesidad de respetar los votos matrimoniales. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículo 18. A Dios también le preocupa proteger al desvalido. La violación es siempre un crimen horrible. En las sociedades antiguas podía también perjudicar las posibilidades de matrimonio de una mujer. Este es el contexto que hay detrás de la obligación de que un violador pague una compensación y se case con la mujer en cuestión. En el pasaje equivalente de Éxodo capítulo 22, versículo 17, se deja claro que esto no significa que la mujer tenga que casarse con aquel hombre. La ley está diseñada para proteger a las víctimas de violación, no para añadir el matrimonio forzoso
a su sufrimiento. Se ha de mostrar consideración con los vecinos. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 1 al 3. No es suficiente con no hacer daño a tu vecino. Tienes que hacerle el bien proactivamente. Ignorar a aquellos que están necesitados no está bien. No te portes con indiferencia. Aquí vemos los comienzos de lo que la ley inglesa llegó a describir como el deber del cuidado hacia tu vecino. Asegúrate de que tus propiedades, casa, automóvil, bicicleta, etc., son seguras y no pueden hacer ningún daño a tu vecino. Asegura todo lo tuyo. Los pasajes de hoy me desafían muchísimo. Sé que no doy el nivel en muchas de estas áreas y con frecuencia he fallado. ¿Hay alguna esperanza? En medio de estas leyes aparece una pista. Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Pablo cita este versículo en Gálatas y explica su significado para nosotros. Todo el que no es capaz de cumplir toda la ley de Dios está maldito. Esta es la maldición de la ley. En Gálatas 3:10. Pero la maravillosa noticia es que en la cruz, que vendría a ser el árbol, Jesús cargó sobre sí mismo la maldición en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como resultado, ahora todos podemos recibir por fe la promesa del Espíritu Santo. Mi fracaso en vivir una vida de total integridad significa que he fallado en el cumplimiento de la ley. En consecuencia, tendría que estar bajo la maldición de Dios. Pero Jesús se hizo maldición en la cruz por mí. Colgado del árbol, cargó con la maldición de Dios sobre sí, de manera que tú y yo podamos ser redimidos, liberados y recibir la promesa del Espíritu que nos permite comenzar a llevar una vida de total integridad. Oremos. Señor, gracias porque moriste por mí, para que pudiera ser perdonado y recibir el don de tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu, ayúdame a llevar una vida íntegra. Crea en mí un corazón recto, que tema tu nombre y haga tu voluntad. La pastora Pippa Gumbel añade en Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así se les hace caso, dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Este pasaje me resulta muy difícil. Prefiero a Jesús. Creo que a cualquier madre le resulta bastante difícil este pasaje. Creo que nadie sería capaz de entregar a su propio hijo, por muy terco o muy desobediente que sea. Definitivamente, todos preferimos a Jesús. Recordemos, pues, que para llevar una vida de integridad y no cometer el error del Titanic, debemos tener una vida íntegra en todas las áreas de nuestra vida. Para ello tenemos que, primero, arrancar la raíz del pecado de nuestro corazón. Segundo, tenemos que ordenar nuestra actitud hacia el dinero, entendiendo que es una herramienta para extender el reino de Dios, que debemos ser administradores honestos y dignos de confianza, que el dinero puede ser una amenaza si se vuelve el centro de nuestras vidas y no Dios. Recibir la promesa del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos permite llevar una vida de total integridad. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast, Stephanie Osorio García.